creando competencia para los intereses comerciales de los Blackwell. Familias como los Putnam y los Procter ganaban influencia, amenazando el férreo control de los hermanos sobre la comunidad. Era necesario hacer algo para mantener su posición, y los primeros rumores de brujería brindaron la oportunidad perfecta. El invierno de 1691 a 1692 había sido inusualmente duro. Escaseaban los víveres, las enfermedades se propagaban en los hogares hacinados y la tensión aumentaba a medida que las familias luchaban por sobrevivir hasta la primavera. En casa del reverendo Blackwell, su sobrina de 16 años, Mercy, observaba la creciente ansiedad con silenciosa preocupación. Hija de Ezequiel, se había criado en casa de su tío tras la muerte de su madre en el parto, recibiendo una educación inusual para una joven de la época. Mercy sabía leer y escribir no solo en inglés, sino también algo de latín, habilidades que empleaba para llevar los registros de la iglesia de su tío. Con su cabello cobrizo siempre cuidadosamente cubierto por su cofia, como exigía la modestia puritana, y sus pensativos ojos grises, Mercy se movía por Salem como una sombra silenciosa, observando mucho pero hablando poco. Registraba diligentemente bautismos, matrimonios y defunciones en el libro de la iglesia, sin cuestionar jamás porque su tío a veces le ordenaba. Para anotar en un libro más pequeño aparte que guardaba bajo llave en su escritorio personal. Por la noche solía oír a su padre y a sus tíos hablar en voz baja en el estudio de su tío. Sus voces se elevaban ocasionalmente, como si planearan con entusiasmo, antes de callarse cuando alguien se acercaba. Una fría tarde de febrero, mientras Mercy llevaba leña al estudio de su tío, se detuvo frente a la puerta y oyó la voz de su padre, que se alzaba con una inusual animación. La tierra de la viuda del portero colinda con el acceso al río que necesitamos. Sin su marido nunca la mantendrá adecuadamente, decía Ezequiel. Se ha negado a vendérmela 2 veces, respondió Josiah, con la voz profunda teñida de frustración. Quizás, dijo Nathaniel, con un tono mesurado y frío. La viuda del portero pronto podría enfrentarse a problemas de otra índole. He oído informes inquietantes de comportamientos extraños. Momentos como estos requieren vigilancia contra la influencia del diablo. Un escalofrío que nada tenía que ver con el frío invernal recorrió la espalda de Mercy al mezclarse con la risa de su tío. 2 semanas después, cuando estallaron las primeras acusaciones de brujería en Salem Village, Mercy no pudo evitar recordar aquella conversación y maravillarse de la coincidencia. Las acusaciones se extendieron como un reguero de pólvora por la leña seca de los miedos de Salem. Niñas retorciéndose en el suelo de la casa de reuniones, alegando tormentos invisibles. Esposas respetables, repentinamente nombradas consortes de Satanás. Granjeros acusados de arruinar las cosechas y matar al ganado. Y en el centro de todo estaban los hermanos Blackwell. Ezequiel presidiendo solemnemente juicios apresurados, Nathaniel proporcionando justificación teológica para los procedimientos, y Josiah sacando a rastras a los acusados de sus casas en plena noche. Lo que comenzó con 3 acusados de brujería en febrero, aumentó a docenas en mayo. La cárcel estaba a rebosar de prisioneros aterrorizados que esperaban juicio. La comunidad se fracturó cuando un vecino se acusó. Viejos rencores se transformaron repentinamente en evidencia de influencia maléfica. A pesar de todo, Mercy registró diligentemente los nombres en el libro de cuentas privado de su tío, sin cuestionar jamás por qué tantos acusados poseían propiedades que su padre ya había mostrado interés en adquirir. Cuando la viuda Porter fue arrestada en una lluviosa noche de abril, Mercy finalmente comenzó a comprender el terrible patrón que se desarrollaba ante ella. Los gritos de la viuda resonaron por todo el pueblo mientras Josiah y sus ayudantes la sacaban a rastras de su casa. A la mañana siguiente Mercy escuchó a su padre y sus tíos discutir cómo debían administrar sus propiedades durante su encarcelamiento. En una semana, Ezequiel compró la excelente tierra de la viuda junto al río por una fracción de su valor. Aparentemente para pagar su cuidado durante su encarcelamiento. Con la primavera dando paso al verano, comenzaron las ejecuciones. La primera en morir fue Bridget Bishop,
ahorcada el 10 de junio en lo que más tarde se llamaría Gallows Hill. Mercy observó desde la distancia cómo el cuerpo de la mujer colgaba de la rama de un gran roble. La voz de su tío se alzaba en oración por el alma de la bruja condenada. Esa noche, incapaz de dormir, Mercy se deslizó al estudio de su tío y, con manos temblorosas, abrió el cajón cerrado con llave usando una llave que había copiado en secreto semanas antes. A la tenue luz de una vela, abrió el libro de contabilidad encuadernado en cuero y comenzó a leer. Lo que encontró le heló la sangre. El libro contenía no solo los nombres de los acusados y sus supuestos delitos, sino también inventarios detallados de sus propiedades, deudas y bienes. Junto a cada entrada, las anotaciones mostraban cómo los hermanos Blackwell habían adquirido o adquirirían estas propiedades a precios muy reducidos. Lo más inquietante eran los nombres, docenas de ellos, que Mercy nunca había oído mencionar en los juicios públicos. Nombres seguidos de fechas de ejecución y la simple frase «asunto concluido» o «adquisición completada». Si lo que leyó era cierto, su padre y sus tíos no solo habían manipulado el pánico por las brujas para obtener ganancias económicas, sino que también habían llevado a cabo ejecuciones secretas de personas que nunca fueron acusadas oficialmente. Sus desapariciones se atribuyeron a la huida o al abandono de la comunidad. El recuento oficial de víctimas de juicios por brujería, que eventualmente llegaría a 19 en el registro público, fue eclipsado por la cifra real registrada en este libro de contabilidad oculto. Justo cuando creíamos haber visto la profundidad de la crueldad humana, el horror en Salem se intensifica. Si esta historia te da escalofríos, comparte este vídeo con un amigo amante de los misterios históricos oscuros. Dale a me gusta para apoyar nuestra búsqueda de la verdad. Y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después mientras el mundo de Mercy Blackwell se desmorona a su alrededor. El verano de 1692 no trajo alivio a Salem. Mientras el aire húmedo se cernía sobre el asentamiento, el hedor a miedo y sospecha era aún más denso. Los juicios continuaban a un ritmo frenético, con el juez Ezekiel Blackwell presidiendo audiencias que rara vez duraban más de una hora antes de que se pronunciaran los veredictos de culpabilidad. Los acusados tenían una opción sencilla: confesar e implicar. Proteger a otros o mantener su inocencia y enfrentarse a la ejecución. Mercy observaba con creciente horror cómo más y más nombres llenaban las páginas del libro secreto de su tío. El patrón se volvió inconfundible. Quienes poseían propiedades valiosas o se oponían a los intereses de la familia Blackwell eran atacados de forma desproporcionada. Aún más inquietantes eran los interrogatorios privados realizados en el sótano de la casa de los Blackwell, donde el sheriff Josiah empleaba métodos para extraer confesiones que dejaban a los prisioneros con dedos rotos, articulaciones dislocadas y a veces, mucho peores. En una tarde de julio particularmente opresiva, Mercy recibió instrucciones de llevar refrigerios a su padre y sus tíos en el sótano. Al bajar las estrechas escaleras, el amargo olor a cobre y sudor asaltó sus sentidos antes de que pudiera ver lo que le esperaba. A la tenue luz de la linterna, descubrió a Goodman Thomas Putnam, un próspero granjero que se había negado a vender su molino a Ezekiel, atado a una silla, con el rostro casi irreconocible por la paliza que había sufrido. Sus dedos se movían en ángulos antinaturales, donde habían sido fracturados sistemáticamente. ¡Ah, piedad! Justo a tiempo, dijo su padre con indiferencia, quitándole la bandeja de las manos temblorosas. Goodman Putnam acababa de recordar haber visto a Goody Procter en comunión con el diablo. No es una suerte. Los ojos de Putnam, hinchados y casi cerrados, encontraron misericordia al otro lado de la habitación. Me obligaron a decirlo, susurró. Que Dios me perdone. Me obligaron a decirlo. El bastón del sheriff Josiah golpeó la mandíbula de Putnam con una fuerza espantosa. El diablo te hace decir muchas cosas, Putnam. Pero ahora dices la verdad de Dios, ¿no es así? Mercy huyó escaleras arriba, con el corazón latiéndole con fuerza como un pájaro atrapado. Esa noche, incapaz de dormir,
Se coló de nuevo en el estudio de su tío y copió cuidadosamente varias páginas del libro secreto, ocultándolas bajo una tabla suelta del suelo de su dormitorio. Pasara lo que pasara, alguien necesitaba saber la verdad sobre lo que los hermanos Blackwell habían hecho y seguían haciendo. Al llegar agosto surgió un nuevo e inquietante suceso. Varias acusadas de brujería habían logrado escapar de la cárcel de Salem, supuestamente huyendo al desierto en lugar de ser juzgadas. Al menos esa fue la versión oficial difundida por el sheriff Josiah. Pero Mercy, quien seguía accediendo en secreto a los registros de su tío, encontró información diferente en el libro. Los nombres de los prisioneros fugados aparecían con anotaciones como interrogado en privado y entierro en el pantano. Una entrada la dejó particularmente helada. Rachel, enfermera, se resistía al interrogatorio. Eliminada discretamente. Propiedad transferida con éxito. Familia informada de la fuga a Rhode Island. La comprensión golpeó a Mercy con la fuerza de un golpe físico. Sus tíos y su padre no solo manipulaban los juicios para obtener ganancias económicas. Asesinaban a quienes se resistían a sus planes y se deshacían de los cuerpos en secreto. Las ejecuciones oficiales en los juicios de brujería eran solo la cara visible de una operación mucho mayor y más siniestra. Decidida a reunir pruebas, Mercy comenzó a correr riesgos calculados. Se ofreció como voluntaria para entregar comida a los presos de la cárcel de Salem, contrabandeando pequeños trozos de papel y carbón para que pudieran escribir testimonios sobre el trato que recibían. Se acercó discretamente a los familiares de los presos fugados, haciéndoles preguntas aparentemente inocentes sobre si habían recibido noticias de sus seres queridos desaparecidos. Lo más revelador fue que comenzó a crear su propio libro de contabilidad, documentando la creciente red de propiedades adquiridas por su familia a través de los juicios. Para septiembre, los hermanos Blackwell habían acumulado importantes propiedades en todo el condado de Essex. El juez Ezequiel poseía ahora 3 molinos, extensas tierras de cultivo y varios edificios comerciales en Salem Town. El reverendo Nathaniel había adquirido 2 propiedades de iglesias rivales y los terrenos que las rodeaban. El sheriff Josiah controlaba gran parte de la propiedad ribereña, lo que le otorgaba un control efectivo sobre el acceso marítimo. Su riqueza se había multiplicado exponencialmente en tan solo 7 meses, pero la oposición crecía. Cotton Mather, un influyente ministro de Boston, había escrito expresando su preocupación por la aceptación de las pruebas en los juicios de Salem. Varios ciudadanos prominentes habían comenzado a cuestionar los procedimientos, especialmente después de que miembros respetados de la comunidad como Rebecca Nurse y John Proctor fueran ejecutados a pesar de los testimonios a su favor. Al percibir el cambio de rumbo, los hermanos Blackwell intensificaron sus esfuerzos. El libro mayor secreto incluía ahora una lista de adquisiciones prioritarias con los nombres de los propietarios que aún no habían sido acusados. Entre ellos se encontraban algunas de las familias más ricas e influyentes de la colonia. Familias cuya caída consolidaría el control de Blackwell sobre la región durante generaciones. En una tarde lluviosa de finales de septiembre, mientras Mercy ampliaba su colección de pruebas, una tabla del suelo crujió tras ella. Al girarse sobresaltada, encontró a su primo William, hijo del sheriff Josiah, de pie en la puerta de su dormitorio, con la mirada fija en el doctor. El documento estaba extendido sobre su cama. Sabía que alguien estaba accediendo al estudio de mi padre, dijo en voz baja. Nunca imaginé que serías tú, Mercy. Por un momento ninguno habló. Entonces William dio un paso adelante y cerró la puerta tras él. Te matarán si descubren esto, susurró, señalando sus notas. Mercy enderezó la espalda, preparándose para lo peor. ¿Se lo dirás? William dudó y luego negó con la cabeza lentamente. No, porque lo que están haciendo está mal. Lo sé desde hace meses, pero tenía demasiado miedo de hablar. Se sentó pesadamente en el borde de su cama. La semana pasada, seguí a mi padre y a 2 de sus ayudantes al bosque al norte del pueblo. Arrastraban algo envuelto en lona. Los observé. Se le quebró la voz.
Los vi enterrar a la buena esposa Foster en una tumba sin nombre. No escapó a Rhode Island, como afirmaban. Mercy sintió una oleada de esperanza al encontrar un aliado inesperado, pero el miedo la atenuó rápidamente. Necesitamos pruebas que otros crean. Mi palabra contra la de mi padre, o la tuya contra la de tu padre, no será suficiente. Hay una reunión mañana por la noche, dijo William tras una larga pausa. Los tres estaban en el estudio del tío Ezequiel. Están planeando algo grande, algo que llaman la fase final de adquisición. Si pudiéramos oír de alguna manera lo que planean. La noche siguiente Mercy y William se ocultaron en el pequeño almacén junto al estudio del juez Ezequiel, un armario olvidado al que se accedía a través de un estrecho panel que habían aflojado con cuidado ese mismo día. A través de la delgada pared, podían oír claramente a los hermanos Blackwell reunidos alrededor del escritorio del juez. El momento debe ser perfecto, decía Ezequiel, mientras su pluma rascaba el pergamino. Cuando el gobernador Phipps regrese de Boston el mes que viene, estos juicios podrían verse restringidos. Debemos asegurar las propiedades restantes antes de esa fecha. La lista es ambiciosa. Nathaniel observó a 17 familias en 3 semanas, incluso con nuestros eficientes métodos, lo cual presenta desafíos. Aceleraremos los interrogatorios privados, respondió Josiah con voz fría y profesional. Quienes no confiesen e impliquen a otros no tienen por qué ir a la horca. El pantano tiene espacio suficiente. ¿Y la finca Corwin?, preguntó Ezequiel. Ese es el premio que establecerá nuestro monopolio naviero. Ya he colocado pruebas en la casa de Corwin, dijo Josiah con sombría satisfacción. Una marioneta con alfileres escondida bajo las tablas del suelo de su cocina. La descubriremos mañana durante un registro. Para el final de la semana, sus propiedades serán nuestras. Mientras los hermanos continuaban detallando sus planes, Mercy y William intercambiaron miradas horrorizadas en la oscuridad de su escondite. La magnitud de la conspiración era aún mayor de lo que habían imaginado. No se trataba de adquisiciones aisladas, sino de un plan sistemático para tomar el control del comercio y el gobierno de toda la región. Al concluir la reunión, los primos se escabulleron a la seguridad del establo, donde el ruido de los caballos enmascararía sus susurros. Necesitamos llevarle esta información directamente al gobernador Phipps, insistió William. Mi padre tiene hombres vigilando todos los caminos, pero conozco senderos a través del bosque. Podría llegar a Boston en 2 días si me voy esta noche. Mercy negó con la cabeza. Notarían tu ausencia inmediatamente. Debería irme. Prestan menos atención a mis idas y venidas. Es demasiado peligroso que viajes sola. Es más peligroso quedarte. Replicó Mercy. Mañana planean registrar la casa de los Corwin en busca de esa prueba plantada. ¿Y si deciden registrar también nuestras habitaciones? Lo encontrarían todo. Tras un acalorado debate, llegaron a un acuerdo. William crearía una distracción la noche siguiente. Algo que llamaría la atención sobre la carretera norte mientras Mercy se escabullía hacia Boston con sus pruebas. Llevaría su documentación, incluyendo copias del libro secreto, directamente al gobernador Phipps. El día siguiente transcurrió con una lentitud insoportable mientras Mercy hacía preparativos minuciosos, ocultando documentos en el forro de su capa y consiguiendo un pequeño paquete de comida. Al anochecer, William partió a cumplir su encargo, prometiendo encender una pequeña fogata en un granero abandonado al norte del pueblo, suficiente para llamar la atención, pero sin poner en peligro a nadie. Mercy esperó a que sonara la alarma. Con su pequeño saco de viaje escondido debajo de la cama. Pero cuando la campana de la iglesia empezó a sonar, anunciando una emergencia, la puerta de su dormitorio se abrió de golpe. El sheriff Josiah estaba en la puerta, flanqueado por 2 agentes, con el rostro desencajado por una furia fría. Mercy Blackwell, dijo formalmente. Queda usted acusada de brujería y conspiración contra la autoridad divina.
Detrás de él aparecieron su padre y su tío con expresiones indescifrables. «Registrad su habitación», ordenó Ezequiel. El diablo deja evidencia de su influencia. Con práctica y eficiencia, los agentes destrozaron su pequeña habitación, descubriendo rápidamente sus documentos ocultos y el saco de viaje. Josiah examinó los papeles, y su rostro se ensombrecía con cada página que revisaba. «Parece que mi sobrina ha sido». «Está ocupado», dijo entregándole los documentos a sus hermanos, registrando sus encuentros con el oscuro, planeando difundir mentiras sobre hombres piadosos. «¿Cómo lo supiste?», susurró Mercy, con voz apenas audible. Ezequiel dio un paso al frente con la mirada fría fija en ella. «William siempre ha sido un hijo leal». ¿De verdad creíste que traicionaría a su familia por las fantasías de una chica insensata? La traición golpeó a Mercy como un golpe físico. Había confiado plenamente en su primo, sin imaginar jamás que la conduciría a una trampa, que la llevaría a la sala de detención especial. Nathaniel instruyó: «Comenzaremos su examen de inmediato. Mañana estará ansiosa por confesar sus pecados y nombrar a sus cómplices». Mientras los agentes la sacaban a rastras de la habitación, Mercy vislumbró a William de pie en las sombras del pasillo con el rostro inexpresivo. Solo el ligero temblor de sus manos delataba alguna emoción mientras observaba a su primo. Se la llevaban. La sala de detención especial era, de hecho, el sótano bajo la casa de reuniones, un espacio húmedo y sin ventanas donde los Blackwell llevaban a cabo sus interrogatorios más privados. Mientras Mercy era sujetada bruscamente a una silla, se dio cuenta con creciente horror de que su destino probablemente nunca quedaría registrado en los procedimientos oficiales de los juicios de Salem. Como tantos otros, simplemente desaparecería. Otra víctima de la ambición despiadada de su familia. Ezequiel entró solo, cerrando la pesada puerta tras él. En sus manos, llevaba el libro de contabilidad encuadernado en cuero que había iniciado la investigación de Mercy. «Tenía tantas esperanzas en ti», dijo en voz baja, colocando el libro sobre una mesita. «Inteligencia y obediencia, una combinación excepcional. Podrías haber sido muy útil para el futuro de nuestra familia». «¿Cuántos?», preguntó Mercy, encontrando coraje. «¿A cuántas personas inocentes has asesinado por sus propiedades?». Ezequiel se encogió de hombros como si la pregunta tuviera poca importancia. «La gente muere en tiempos de crisis, algunos públicamente como ejemplos, otros más discretamente cuando las ejecuciones públicas podrían plantear preguntas incómodas». Abrió el libro de contabilidad por las últimas páginas. «El registro oficial mostrará 19 ejecuciones cuando este asunto concluya». La cifra real, sonrió levemente. «Digamos que el legado de los Blackwell estará a salvo por generaciones». «No te saldrás con la tuya», insistió Mercy, aunque le tembló la voz. «El gobernador Phipps investigará. Otros ya están cuestionando los juicios. Para cuando se inicie cualquier investigación, las pruebas serán escasas y los testigos aún más escasos». Ezequiel tomó una pluma y la mojó en tinta. «Ahora tengo una última entrada que hacer en este libro. La pregunta es, ¿qué debo escribir junto a tu nombre, hija?». La tensión en ese sótano marcaría el punto de inflexión en el capítulo más oscuro de Salem, aunque pocos sabrían jamás toda la verdad de lo que allí ocurrió. Cuando los acontecimientos de Salem alcanzaron su clímax en octubre de 1692, una notable confluencia de circunstancias alteró el curso de la historia. El gobernador William Phipps, al regresar anticipadamente de Boston, emitió una proclamación que prohibía nuevos arrestos basados en pruebas espectrales. Aunque el paradero de Mercy no quedó registrado en ningún documento oficial de la época. Una misteriosa carta llegó a la oficina del gobernador justo antes de su declaración. Esta carta contenía pruebas detalladas de mala conducta judicial y confiscaciones de bienes relacionadas con los juicios. El punto de inflexión llegó el 29 de octubre de 1692,
cuando funcionarios coloniales descubrieron el libro de contabilidad privado de los hermanos Blackwell durante una inspección sorpresiva de los registros judiciales. Los hermanos desaparecieron esa misma noche junto con varios ayudantes leales al sheriff Josiah. Corrieron rumores de que habían huido a Virginia o quizás al Caribe, llevándose consigo una fortuna considerable. Durante décadas, la magnitud de los crímenes de los Blackwell permaneció oculta. La colonia, deseosa de superar la vergüenza de los juicios por brujería, se centró en las 19 víctimas oficiales en lugar de investigar las desapariciones que podrían revelar una conspiración más extensa. Las familias de los desaparecidos se preguntaron qué les había sucedido realmente a sus seres queridos, y muchos aceptaron la explicación oficial de que sus familiares habían huido de la colonia por miedo. No fue hasta 1720, casi 30 años después de los juicios, que un descubrimiento sorprendente volvió a poner de relieve el legado de Blackwell. Los trabajadores que renovaban la antigua casa de reuniones de Salem descubrieron una cámara oculta bajo la planta principal. Una habitación cuyas paredes estaban rayadas con docenas de nombres y fechas. El examen forense del lugar reveló evidencia de extensas manchas de sangre y múltiples tumbas poco profundas en las cercanías. Entre los objetos recuperados se encontraba un pequeño diario, con las páginas dañadas por el agua, pero aún parcialmente legibles. La autora, identificada solo como MB, había documentado los últimos días de su encarcelamiento y el inesperado giro de los acontecimientos que le permitió escapar del destino que le aguardaba. Aunque muchas páginas eran ilegibles, un pasaje destacaba con una claridad escalofriante. Cuando vinieron a buscarme aquella última noche, creí que la muerte era segura, pero común. El tío Josiah levantó su cuchillo, y una conmoción en el cielo detuvo su mano. William apareció en la puerta del sótano, no como un traidor, sino como un salvador, tras haber alertado a los hombres del gobernador sobre nuestra ubicación. En el caos que siguió presencié lo que solo puedo describir como justicia divina. Mi padre y mis tíos, artífices de tanto sufrimiento, huyeron como delincuentes comunes hacia la oscuridad. Sé que no se detendrán. Dondequiera que hayan ido, su ambición y crueldad continuarán. Dejo constancia de esto para que quienes vengan después sepan la verdad de lo que sucedió en Salem. No fue un pánico sobrenatural, sino un plan calculado de asesinato y robo disfrazado de fervor religioso. Los registros oficiales muestran 19 víctimas. La cifra real se acerca a las 237 almas, cuyos nombres figuran en el libro mayor de Blackwell, y en estos muros donde muchos dieron su último suspiro. Escribo esto en octubre de 1720 tras regresar a Salem tras años de ocultación, decidido a que la verdad no permanecería enterrada para siempre. El diario termina abruptamente a mitad de frase, con la última página manchada de lo que parece ser sangre. No existe constancia de que fue de Mercy Blackwell después de esta entrada, aunque la leyenda local sugiere que pudo haber sido la última víctima del legado familiar. Quizás localizada y silenciada por familiares decididos a proteger el apellido Blackwell. El paso del tiempo a menudo entierra los secretos más oscuros, pero a veces la verdad encuentra la manera de salir a la superficie, por muy profundamente enterrada que estuviera. En los siglos transcurridos desde entonces, los descendientes de los Blackwell se dispersaron por Nueva Inglaterra, muchos cambiando su apellido para escapar de los crecientes rumores sobre los crímenes de sus antepasados. Los registros de propiedad muestran que gran parte de las tierras más valiosas de Salem permanecieron en manos de familias vinculadas a los Blackwell hasta mediados del siglo IX. Los orígenes ensangrentados de su riqueza quedaron oscurecidos por el tiempo y la omisión deliberada de los relatos históricos. Quizás lo más inquietante sea el reciente descubrimiento de cartas que datan de 1695 a 1730, las cuales sugieren que los hermanos Blackwell establecieron una nueva base de poder en las colonias del sur, donde continuaron manipulando la justicia local para obtener ganancias económicas. Informes de desapariciones y transferencias de propiedad inexplicables siguieron sus movimientos como sombras, aunque nunca se presentaron cargos formales contra ellos. Los juicios por brujería de Salem siguen siendo uno de los errores judiciales más infames de Estados Unidos,
pero la narrativa tradicional solo captura la cara pública de una conspiración mucho más oscura. Mientras los académicos debaten el número exacto de víctimas y el alcance total de los crímenes de los Blackwell, la evidencia apunta a una campaña sistemática de terror y adquisiciones que superó con creces el registro oficial. Este misterio nos muestra cómo los monstruos más aterradores de la historia no son seres sobrenaturales, sino humanos impulsados por la codicia y el ansia de poder. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado, o aún quedan secretos de Blackwell por descubrir? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste esta historia y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártela con alguien que ame los misterios históricos. Este canal no es para todos, solo para aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentar las verdades más oscuras de nuestro pasado. Nos vemos en la próxima. En un libro de registro eclesiástico olvidado, descubierto en 2018 bajo las tablas del suelo de la casa de reuniones más antigua de Salem, las autoridades encontraron evidencia de más de 200 personas desaparecidas relacionadas con juicios de brujas en Massachusetts que la historia nunca registró. Los nombres meticulosamente documentados en el libro de contabilidad privado de la familia más poderosa de Salem revelaron fechas de ejecución, valoraciones de propiedades y anotaciones escalofriantes como adquisición completa junto a cada víctima. Si bien la historia recuerda 19 ejecuciones oficiales en Salem, este documento sugiere que la cifra real se acercaba a las 237, y que la mayoría de las víctimas fueron borradas del registro público mediante un registro estratégico. Aún más inquietante, las propiedades de cada persona desaparecida fueron transferidas sistemáticamente a los mismos tres hombres: el juez Ezekiel Blackwell, el reverendo Nathaniel Blackwell y el sheriff Josiah Blackwell. Tres hermanos cuyos descendientes aún poseen más del 40% del distrito histórico de Salem. El detalle más inquietante. La última entrada, fechada en octubre de 1720, contiene solo 5 palabras junto al nombre de una joven, Mercy Blackwell. Asunto familiar resuelto. Antes de continuar con la historia de la dinastía Blackwell y su reinado de terror, debo señalar que este canal no es para todos. Solo aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarse a las verdades más oscuras de la historia deberían seguir viéndolo. Si eres uno de los pocos que busca estos horrores ocultos, suscríbete ahora y dime en los comentarios desde qué estado estás escuchando. Estas son las historias que la mayoría de los canales temen contar, y esto es solo el comienzo. Retrocedamos al Massachusetts colonial, donde se sembraron las semillas de esta pesadilla olvidada. El año 1692 marca no solo un capítulo oscuro en la historia estadounidense, sino el comienzo de una conspiración mucho más siniestra de lo que la mayoría de los historiadores se atreven a reconocer. Salem en 1692 era una comunidad presa del miedo. Enclavado entre los densos bosques de la colonia de la Bahía de Massachusetts, este asentamiento de aproximadamente 500 almas se aferraba a las rígidas creencias puritanas como protección contra la naturaleza salvaje que los rodeaba y los males percibidos que acechaban en su seno. La aldea constaba de una casa de reuniones central, varias docenas de casas de madera agrupadas en las cercanías y granjas dispersas por la campiña circundante. La fe puritana dominaba todos los aspectos de la vida cotidiana, y se esperaba una estricta observancia de todos los miembros de la comunidad. La familia Blackwell ocupaba una posición de influencia incomparable. Su majestuosa casa de 2 pisos se encontraba justo enfrente de la casa de reuniones. Sus ventanas de cristal, un lujo excepcional, brillaban bajo el sol de la tarde. El juez Ezekiel Blackwell, el hermano mayor de 46 años, dirigía el tribunal local con una autoridad inquebrantable. Sus ojos hundidos no perdían detalle y sus decisiones eran consideradas tan definitivas como las mismas escrituras. A pesar de su cómoda vida, vestía un sencillo atuendo negro, manteniendo la apariencia de humildad puritana mientras acumulaba influencia en secreto. El reverendo Nathaniel Blackwell, 2 años menor que Ezekiel, pronunciaba sermones incendiarios cada domingo que dejaban a la congregación temblando.
Su voz podía pasar de un susurro a un rugido atronador que parecía estremecer las vigas de la casa de reuniones. Con su complexión demacrada y su mirada intensa, muchos creían que podía ver directamente en el alma de una persona y detectar la más mínima impureza. El sheriff Josiah Blackwell, el hermano menor, de 41 años, hacía cumplir las leyes que sus hermanos establecían e interpretaban. Un hombre corpulento y de ceño fruncido portaba un distintivo bastón tallado que, según muchos, había roto más huesos que cualquier otra arma en el condado de Essex. Juntos, estos tres hombres controlaban todos los aspectos del gobierno, la guía espiritual y la aplicación de la ley de Salem. Pero Salem estaba cambiando. Nuevos comerciantes establecían negocios.